Muy buenas, hoy lo que vamos a hacer son unas galletas impresas que se le pueden dar relieve, se le puede dar textura y bueno, vamos con ello. Yo lo que les quería decir que bueno, esto es la conjunción un poco de lo que ya venimos haciendo en otras recetas. Ustedes verán que ya hemos hecho mucho el tema de galletas, de masas de diferentes tipos, más que con levadura, más con levaduras químicos, diferenciando los diferentes tipos de masas, quebradizas sobre todo, que llevan o no levaduras químicos, por qué cada tipo de levaduras químicos. Tienen que seguirnos, tienen que seguir cada receta, en cada una de ellas va a ir sacando tips donde les voy a ir enseñando de cómo hacerlas. Y usted va a ver que con el tiempo no solamente va a necesitar una receta, sino que usted va a ver un producto y lo va a poder llegar a sacar usted misma sin necesidad de una receta. Por supuesto que la receta la utilizamos mejor para sacar un producto siempre igual, pero yo veo hoy en día yo veo un producto y yo puedo sacar cómo se hace o muy parecido, aprendiendo las técnicas, aprendiendo el porqué y los porcentajes de cada tipo de producto que vamos colocando. Si le ponemos más huevos salen más húmedos, si le ponemos más harina salen un poco más secos, si le ponemos menos salen un poco, se estiran un poco más, si le ponemos más manteca, si le ponemos menos. Todo eso es muy importante, es muy bueno que experimenten, agarren una masa y le sacan un poco de huevo, le agregan un poco de leche, le saco harina, le meto maicena, van a ir viendo la reacción de cada cosa y van a ir aprendiendo. Siempre, por supuesto, no es que vamos a hacer una cosa de lo loco, pero sí vamos a tomar una receta base y la vamos a ir modificando. Por eso vamos a aprender mucho, porque vamos a lograr que con el tiempo aprendamos la reacción de cada compuesto para poder saber cuando cometemos un error o cuando queremos lograr un cierto producto sin necesidad de una receta. Bueno, vamos con los ingredientes. Vamos a utilizar ahorita manteca 225 gramos, azúcar impalpable le vamos a utilizar 120 gramos. Vamos a darle un ligero toque gusto a leche, así que le vamos a poner unos 30 gramos de leche en polvo. Le vamos a poner también leche, unos 40 mililitros de leche, y en la parte de los secos le vamos a colocar 280 gramos de harina y 150 gramos de maicena. Un poco para homogeneizar y otro poco más de líquido vamos a utilizar 3 yemas. Esto equivale más o menos a un huevo. Es una masa que no va a llevar levadura químico porque lleva bastante materia grasa. Usted va a notar que no va a ser una masa seca ni dura porque la cantidad de materia grasa que lleva y los huevos que le van a dar un poco. Vamos a cremar la mantequilla con el azúcar impalpable. Ahora vamos a blanquear lentamente. Le pusimos azúcar impalpable, pero no común, porque con el azúcar impalpable queda más fino y no queda sin huequitos. Ahora vamos a blanquear las 3 yemas lentamente. Ahora agregamos esencia de vainilla. Vamos a echarle las 2 leches. Y después le pone harina y maicena. La harina. Despacito porque es mucha y se puede caer. Ahora vamos a mezclar lentamente. Lo mínimo indispensable para que no desarrolle mucho el gluten. Por ese motivo cambiamos harina por maicena en la receta. Ahora vamos a dejar en la heladera media horita. Y mientras le mando un saludo a Milena que me está siguiendo. Bueno, ahora ya dejamos refrigerar la masa, vamos a estirarla. Esta masa que estamos haciendo es la masa que se utiliza para imprimir las galletas, que las podemos colocar dentro del horno y no se deforman. Podés ponerle algún tipo de inscripción, alguna textura siliconada. Yo en este caso, como quiero que me salga lo más parecido a la masita tradicional y original, yo agarré una masita de esas, la llené con silicona a su alrededor, la corté y hice un sello. Con esto logra la textura justa que tiene la masita. Vienen
moldes especiales para texturizar masitas. Bueno, también se pueden utilizar tranquilamente porque no se deforman, porque no llevan polvos de hornear, y la única cosa que hace que sea tierna es la materia gas. Así que vamos a sacar del refrigerador y ya logramos una masa maleable. No hay que desarrollarla para que no trabaje el gluten y no salgan duras. Bueno, ya las terminamos de cortar, son aproximadamente 4 centímetros, salen 70 unidades. Entonces ahora, si los puedes dejar hornear un ratito para que formen una película, para que queden más marcados, mejor. Esto lo vamos a hornear a 170 grados, aproximadamente unos 10 minutos. Todo depende del horno, puede ser 7, 8, puede ser 11, lo ideal son 10 minutos a 170 grados. Ya salieron las galletas impresas, salieron espectacular, salieron unas 70 unidades, bien marcadas, muy buenas. ¿Qué te parece, Pauli? ¿Salió linda? ¿Y qué opinión te da? Bueno, los espero en el próximo video, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, si ustedes las llegan a hacer y las quieren publicar en Instagram o en Twitter con el hashtag LosBaroni, espero ver las fotos. Y bueno, las espero en todas las redes sociales, en Facebook, en el grupo de Facebook que también tenemos. Nos vemos en el próximo video.